Bueno, hoy vamos a continuar con la lectura de Sopa de Wuhan. Empezaremos por donde lo dejamos ayer, en el capítulo de Judith Butler. El capitalismo no tiene límites. Quiero que me disculpen si tengo una voz un tanto rara o algo, porque tengo un poco de congestión. Así que no sé el tiempo que... Quizá lea 2 capítulos, no sé. Bueno, comenzamos. El capitalismo tiene sus límites, por Judith Butler. Publicado en versobooks.com y traducido al español por Anabel Pomar para lavaca.org, 19 de marzo del 2020. El aislamiento obligatorio coincide con un nuevo reconocimiento de nuestra interdependencia global durante el nuevo tiempo y espacio que impone la pandemia. Por un lado, se nos pide secuestrarnos en unidades familiares, espacios de vivienda compartidos o domicilios individuales, privados de contacto social y relegados a esferas de relativo aislamiento. Por otro lado, nos enfrentamos a un virus que cruza rápidamente las fronteras, ajeno a la idea misma del territorio nacional. ¿Cuáles son las consecuencias de esta pandemia al pensar en la igualdad, la interdependencia global y nuestras obligaciones mutuas? El virus no discrimina. Podríamos decir que nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo de enfermar, perder a alguien cercano y vivir en un mundo de inminente amenaza. Por cierto, se mueve y ataca. El virus demuestra que la comunidad humana es igualmente frágil. Al mismo tiempo, sin embargo, la incapacidad de algunos estados o regiones para prepararse con anticipación, Estados Unidos es quizá el miembro más notorio de este club, el refuerzo de las políticas nacionales y el cierre de las fronteras, a menudo acompañado de racismo temeroso, y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, todos dan testimonio de la rapidez con la que la desigualdad radical, que incluye el nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans y la explotación capitalista, encuentran formas de reproducir y fortalecer sus poderes dentro de las zonas pandémicas. Esto no debería sorprendernos. La política de atención médica en los Estados Unidos pone esto en relieve de una manera singular. Un escenario que ya podemos imaginar es la producción y comercialización de la vacuna efectiva contra el COVID-19. Claramente desesperado y por anotarse los puntos políticos que aseguren su reelección, Trump ya ha tratado de comprar con efectivo los derechos exclusivos de los Estados Unidos sobre una vacuna de la compañía alemana CureVac, financiada por el gobierno alemán. El ministro de Salud alemán, con desagrado, confirmó a la prensa alemana que la oferta existió. Un político alemán, Karl Lauterbach, comentó: "La venta exclusiva de una posible vacuna en los Estados Unidos debe evitarse por todos los medios. El capitalismo tiene límites". Supongo que se opuso a la disposición de uso exclusivo y que este rechazo se aplicará también para los alemanes. Esperemos que sí, porque podemos imaginar un mundo en el que las vidas europeas son valoradas por encima de todas las demás. Veremos esa valoración desarrollarse violentamente en las fronteras de la Unión Europea. No tiene sentido preguntar de nuevo: ¿en qué estaba pensando Trump? La pregunta se ha planteado tantas veces en un estado de exasperación absoluta que no podemos sorprendernos. Eso no significa que nuestra indignación disminuya con cada nueva instancia de autoengrandecimiento inmoral o criminal. Pero de tener éxito en su empresa y lograr comprar la potencial vacuna restringiendo su uso solo a ciudadanos estadounidenses, ¿cree que esos ciudadanos estadounidenses aplaudirán sus esfuerzos, felices de ser liberados de una amenaza mortal, cuando otros pueblos no lo estarán? ¿Realmente amarán ese tipo de desigualdad social radical, el excepcionalismo estadounidense, y valorarían, como él mismo definió, un acuerdo brillante? Imagina que la mayoría de la gente piensa que es el mercado quien debería decidir cómo se desarrolla y distribuye la vacuna.
¿Es incluso posible dentro de un mundo insistir en un problema de salud mental que debería trascender en ese momento la racionalidad del mercado? ¿Tiene razón al suponer que también vivimos dentro de los parámetros de esa manera de ver el mundo? Incluso si tales restricciones sobre la base de la ciudadanía nacional no llegaran a aplicarse, seguramente veremos a los ricos y a los que poseen seguros de cobertura de salud apresurarse para garantizarse el acceso a dicha vacuna cuando esté disponible, aun cuando esto implique que solo algunos tendrán acceso y otros queden condenados a una mayor precariedad. La desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo. Es probable que en el próximo año seamos testigos de un escenario doloroso, en el que algunas criaturas humanas afirmarán su derecho a vivir a expensas de otros, volviendo a inscribir la distinción espuria entre vidas dolorosas e ingratas, es decir, aquellos a quienes a toda costa serán protegidos de la muerte y esas vidas que se considera que no vale la pena que sean protegidas de la enfermedad y la muerte. Todo esto acontece contra la carrera presidencial en los Estados Unidos, donde las posibilidades de Bernie Sanders de asegurarse la nominación demócrata parecieran ahora ser muy remotas, aunque no estadísticamente imposibles. Las nuevas proyecciones que establecen a Biden como el claro favorito son devastadoras y durante estos tiempos precisamente porque Sanders y Warren defendieron el Medicare para todos, un programa integral de atención médica pública que garantizaría la atención médica básica para todo el país. Tal programa pondría fin a las compañías de seguros privadas impulsadas por el mercado que regularmente abandonan a los enfermos, exigen gastos de bolsillo que son literalmente impagables y perpetúan una brutal jerarquía entre los asegurados, los no asegurados y los no asegurables. El enfoque socialista de Sanders sobre la atención médica podría describirse más adecuadamente como una perspectiva socialdemócrata que no es sustancialmente diferente de lo que Elizabeth Warren presentó en las primeras etapas de su campaña. En su opinión, la cobertura médica es un derecho humano, por lo que quiere decir que todo ser humano tiene derecho al tipo de atención médica que requiere. Pero, ¿por qué no entenderlo como una obligación social? Una que se deriva de vivir en sociedad los unos con los otros. Para lograr el consenso popular sobre tal noción, tanto Sanders como Warren tendrían que convencer al pueblo estadounidense de que queremos vivir en un mundo en el que ninguno de nosotros niegue la atención médica para el resto de nosotros. En otras palabras, tendríamos que aceptar un mundo social y económico en el que es radicalmente inaceptable que algunos tengan acceso a una vacuna que pueda salvarles la vida cuando a otros se les debe negar el acceso porque no pueden pagar o no pueden contar con un seguro médico que lo haga. Una de las razones por las que voté a Sanders en las primarias de California junto con la mayoría de los demócratas registrados es porque él, junto con Warren, abrió una manera de reimaginar nuestro mundo como si fuera ordenado por un deseo colectivo de igualdad radical. Un mundo en el que nos unimos para insistir en que los materiales necesarios para la vida, incluida la atención médica, estarían igualmente disponibles sin importar quiénes somos o si tenemos medios financieros. Esa política habría establecido la sociedad con otros países comprometidos con la atención médica universal y, por tanto, habría establecido una política transnacional de atención médica comprometida con la relación de los ideales de la seguridad. Sugieren nuevas encuestas que reducen la atención nacional a Trump y Biden precisamente cuando la pandemia acecha la vida cotidiana, intensificando la vulnerabilidad de las personas sin hogar, las que no poseen cobertura médica y las pobres. La idea de que podríamos convertirnos en personas que desean ver un mundo en el que la política de salud esté igualmente comprometida con todas las vidas para desmantelar el control del mercado sobre la atención médica que distingue entre los dignos y aquellos que pueden ser fácilmente abandonados a la enfermedad y la muerte, estuvo brevemente
vivo. Llegamos a entendernos de manera diferente cuando Sanders y Warren ofrecieron esta otra posibilidad. Entendimos que podríamos comenzar a pensar y valorar fuera de los términos que el capitalismo nos impone. Aunque Warren ya no es un candidato y es improbable que Sanders recupere su impulso, debemos preguntarnos, especialmente ahora, ¿por qué seguimos oponiéndonos a tratar a todas las vidas como si tuvieran el mismo valor? ¿Por qué algunos todavía se entusiasman con la idea de que Trump asegure una vacuna que salvaguarde la vida de los estadounidenses, como él los define, antes que los demás? La propuesta de salud universal y pública revitalizó un imaginario socialista en los Estados Unidos, uno que ahora debe esperar para hacerse realidad como política social y compromiso público en este país. Desafortunadamente, en el momento de la pandemia, ninguno de nosotros puede esperar. El ideal ahora debe mantenerse vivo en los movimientos sociales que están menos interesados en la campaña presidencial que en la lucha a largo plazo que nos espera. Estas visiones compasivas y valientes que reciben las burlas y el rechazo del realismo capitalista tenían suficiente recorrido, llamaba la atención, provocando que un número cada vez mayor, algunos por primera vez, desearan un cambio en el mundo. Ojalá podamos mantener vivo ese deseo. Sobre la situación epidémica, por Alain Badiou, publicado en lavoragine.net y traducido del francés por Luis Martínez Andrade, 21 de marzo del 2020. Siempre he considerado que la situación actual, marcada por una pandemia viral, no tenía nada de excepcional. Desde la pandemia, también viral, del SIDA, pasando por la gripe aviaria, el virus del ébola y el virus SARS-1, sin mencionar otras, por ejemplo el regreso del sarampión o de la tuberculosis que los antibióticos no curan más, sabemos que el mercado mundial, en conjunto con la existencia de muchas zonas con un débil sistema médico y la insuficiencia de la disciplina mundial en las vacunas necesarias, produce inevitablemente serias y desastrosas epidemias, en el caso del SIDA millones de muertes. Además del hecho de que la situación de la pandemia actual golpea esta vez a gran escala al llamado mundo occidental, bastante cómodo. De hecho, en sí mismo privado de significado nuevo y llamado sobre todo a lamentaciones sospechosas y tonterías repugnantes en las redes sociales, no consideraba que más allá de las medidas de protección evidentes y del tiempo que tomará para que el virus desaparezca en la ausencia de nuevos blancos, habría que montar en cólera. Por otra parte, el verdadero nombre de la epidemia en curso debería indicar que es que esta muestra, en cierto sentido, el nada nuevo bajo el cielo contemporáneo. Este verdadero nombre es el SARS-2, es decir, Severe Acute Respiratory Syndrome 2, denominación que inscribe el hecho de una identificación en segundo tiempo después de la epidemia SARS-1, que se desplegó en el mundo durante la primavera del 2003. Esta enfermedad fue nombrada en aquel momento como la primera enfermedad desconocida del siglo XXI. Es pues claro que la actual epidemia no es definitivamente el surgimiento de algo radicalmente nuevo e increíble. Esta es la segunda de su tipo del siglo y se sitúa en su origen, al punto que, actualmente, la única crítica seria en materia predictiva dirigida a las autoridades es la de no haber apoyado seriamente después del SARS-1 la investigación que habría puesto a disposición del mundo médico los verdaderos medios de acción contra el SARS-2. Así que no veía más que hacer que tratar, como todo el mundo, de confinarme y exhortar a los demás a hacer lo mismo. Respetar sobre ese particular y una estricta disciplina es más que necesario, ya que es un apoyo y una protección fundamental para todos aquellos que son más expuestos. Por supuesto, todo el personal ligado a cuestiones de salud que está directamente en el frente, las personas infectadas, pero también los más débiles, como las personas de edad avanzada, principalmente en las residencias, y todos aquellos que acuden al trabajo y corren el riesgo de ser contagiados. Esta disciplina de aquellos que pueden obedecer al imperativo quedarse en casa
debe también encontrar y proponer los medios para que aquellos que no tienen casa puedan encontrar un refugio seguro. Podemos pensar para eso en la disposición general de los hoteles. Estas obligaciones son, es cierto, cada vez más imperativas, pero no implican, al menos en un primer examen, grandes esfuerzos de análisis o constitución de un pensamiento nuevo. Pero ahora realmente leo demasiadas cosas, escucho demasiadas cosas, incluyendo en mi entorno, que me desconciertan con la perturbación que expresan y por su inadecuación total, francamente simples, en relación con la situación en la que nos encontramos. Estas declaraciones perentorias, estos llamados patéticos, estas acusaciones enfáticas son de diferente tipo, pero todas tienen en común un curioso desdén por la aterradora simplicidad y por ausencia de novedad sobre la situación epidémica actual. Sea que éstas son innecesariamente serviles a los poderes, que de hecho solo hacen aquello a lo que les empuja la naturaleza del fenómeno. Sea que éstas sacan a relucir el planeta y su mística, y no nos hacen avanzar en nada. Sea que éstas responsabilizan al pobre Emmanuel Macron, quien no hace ni peor que otro que su trabajo de jefe de Estado en tiempos de guerra o de epidemia. Sea que claman por el evento fundador de una revolución increíble, que no vemos qué conexión tendría en un exterminio del virus, del cual además nuestros revolucionarios no tienen el mínimo medio módulo. Sea que éstas que hunden en un pesimismo del fin del mundo, o están exasperados en el punto de que el primero yo, o están exasperados en el punto de que el primero yo, la regla de oro de la ideología contemporánea, no tiene ningún interés, no ayuda e incluso puede aparecer como cómplice de una continuación indefinida del mal. Parece que la prueba epidémica disuelve en todas partes la actividad intrínseca de la razón y que obliga a los sujetos a regresar a los tristes efectos, misticismo, fabulaciones, rezos, profecías y maldiciones que en la Edad Media eran habituales cuando la peste barría los territorios. De repente me siento obligado a reagrupar algunas ideas simples, con mucho gusto diría cartesianas. Aceptemos a comenzar por definir el problema, muy mal definido, por cierto, y por consiguiente tratado de manera errónea. Una epidemia es compleja porque siempre es un punto de articulación entre determinaciones naturales y determinaciones sociales. Su análisis completo es transversal. Debemos captar los puntos donde las dos determinaciones se cruzan para obtener las consecuencias. Por ejemplo, el punto inicial de la epidemia actual se sitúa muy probablemente en los mercados de la provincia de Wuhan. Los mercados chinos todavía son conocidos por su peligrosa suciedad y por su incontenible gusto por la venta al aire libre de todo tipo de animales vivos amontonados. Por tanto, el virus se encontró en algún momento presente en toda forma animal legada por los murciélagos, en un ambiente popular muy denso y con una higiene precaria. La llegada natural del virus de una especie a otra transita cuando hacia la especie... La llegada natural del virus de una especie a otra transita luego hacia la especie humana. ¿Exactamente cómo? No lo sabemos todavía y solo los procedimientos científicos nos lo dirán. Estigmaticemos de pasada todos aquellos que lanzan en redes del Internet las fábulas típicamente racistas, respaldadas por imágenes manipuladas según las cuales todo proviene de que los chinos comen murciélagos casi vivos. Este tránsito local entre especies animales hasta el hombre constituye el punto de origen de todo el asunto, después de lo cual solo opera un dato fundamental del mundo contemporáneo: el acceso del capitalismo al Estado chino a un rango imperial, es decir, una presencia intensa y universal en el mercado mundial. De ahí las innumerables redes de difusión, evidentemente antes de que el gobierno chino pudiera limitar totalmente el punto de origen, de hecho una provincia entera, 40 millones de personas.
lo que sin embargo terminará haciendo con éxito, pero demasiado tarde para evitar que la epidemia pudiera partir sobre otros caminos y aviones y barcos de la existencia mundial. Un detalle revelador es aquello que llamo la doble articulación de una epidemia. Hoy el SARS-2 está suprimido en Wuhan, pero hay muchos casos en Shanghái, principalmente debido a personas, chinos en general, provenientes del extranjero. China es pues un lugar donde observamos el anudamiento, y por una razón arcaica y luego moderna, entre un cruce naturaleza-sociedad en los mercados mal mantenidos, de manera antigua, causa de la aparición de la infección y una difusión planetaria de ese punto de origen, acarreada por el mercado mundial capitalista y sus desplazamientos tan rápidos como incesantes. Enseguida entramos en la etapa donde los estados intentan localmente frenar esta difusión. Tengamos en cuenta que esta determinación sigue siendo fundamentalmente local, a pesar que la epidemia es transversal. A pesar de la existencia de algunas autoridades transnacionales, es claro que son los estados burgueses locales que se encuentran dispuestos a atacar. Aquí llegamos a una contradicción mayor del mundo contemporáneo. La economía, incluido el proceso de producción en masa de objetos manufacturados, es parte del mercado mundial. Sabemos que la simple fabricación de un teléfono móvil moviliza el trabajo y los recursos, incluyendo minerales, al menos en 7 estados diferentes. Pero por otro lado, los poderes políticos siguen siendo esencialmente nacionales, y la rivalidad de los imperialismos, antiguos Europa y Estados Unidos y nuevos China y Japón, prohíbe todo proceso de un estado capitalista mundial. La epidemia también supone un momento donde esta contradicción entre economía y política es obvia. Incluso los países europeos no logran ajustar sus políticas a tiempo para enfrentar el virus. Bajo esta contradicción, los estados nacionales intentan hacer frente a la situación epidémica respetando al máximo los mecanismos del capital, aunque la naturaleza del riesgo los obliga a modificar el estilo y los actos del poder. Sabemos desde hace mucho tiempo que, en caso de guerra entre países, el Estado debe imponer no solamente a las masas populares, sino también a los burgueses restricciones importantes para salvar el capitalismo local. Las industrias son casi nacionalizadas en beneficio de una producción de armamentos desencadenada, pero que no produce ningún plusvalor monetario en ese momento. Una gran cantidad de burgueses son movilizados como oficiales y expuestos a la muerte. Los científicos buscan noche y día inventar nuevas armas. Un buen número de intelectuales y de artistas son requeridos para alimentar la propaganda nacional, etc. Frente a una epidemia, este tipo de reflejo estatal es inevitable. Es por ello que, contrariamente a lo que se dice en las declaraciones de Emmanuel Macron o de Édouard Philippe sobre el estado de que de repente se ha convertido en un estado de bienestar, un gasto de apoyo a las personas sin trabajo o a los autónomos que cierran su negocio, comprometiendo 100 o 200 millones del dinero del Estado, el anuncio de nacionalización. Todo ello no tiene nada de asombro ni de paradójico, y se deduce que la metáfora de Emmanuel Macron, estamos en guerra, es correcta. Guerra o epidemia, el Estado es obligatorio, incluso yendo más allá, el juego normal de su naturaleza de clase, aplicar prácticas tanto más autoritarias como más globales para evitar una catástrofe estratégica. Es una consecuencia perfectamente lógica de la situación, cuyo objetivo es frenar la epidemia, ganar la guerra para retomar la metáfora de Macron, lo más seguro posible. Todo esto dejando sin trastocar el orden social establecido. No se trata de una comedia, es una necesidad impuesta por la difusión de un proceso mortal que cruza la naturaleza. De ahí el papel inminente de los científicos en este asunto, y del orden social, de ahí la intervención autoritaria, y ella no puede ser otra cosa, del Estado. La aparición de este esfuerzo de grandes deficiencias es inevitable. Por ejemplo, la falta de máscaras protectoras o la ineficacia en el internamiento en los hospitales. Pero ¿quién puede jactarse realmente de haber previsto este tipo de cosas? De cierta manera, el Estado no había previsto la situación actual, es cierto,
Incluso se puede decir que debilitando desde hace décadas el aparato nacional de salud, y en verdad todos los sectores del Estado que estaban al servicio del interés general habían actuado como si nada parecido a una pandemia devastadora pudiera afectar a nuestro país. Lo que es erróneo, no solamente bajo su forma de Macron, sino la de todos los que habían predecido por lo menos desde hace 30 años. Pero todavía es correcto mencionar aquí que nadie había previsto o imaginado el desarrollo en Francia de una pandemia de este tipo, salvo quizá algunos sabios aislados. Muchos pensaban probablemente que este tipo de historia era válida para una África tenebrosa o la China totalitaria. China, me imagino. Pero no para la democrática Europa. Y seguramente no solo los izquierdistas o los chalecos amarillos o incluso los sindicalistas los que pueden tener un derecho particular para pasar por alto este punto y continuar haciendo ruido a Macron, su ridículo objetivo desde siempre. Ellos tampoco lo vieron venir. Al contrario, mientras la epidemia ya estaba en marcha en China, ellos multiplicaron hasta muy recientemente los reagrupamientos incontrolados y las manifestaciones ruidosas. Eso debería de evitar hoy, sean lo que sean, que desfilen frente a las demoras impuestas por el orden para tomar las medidas de aquello que sucedía. En realidad, ninguna fuerza política en Francia había tomado esta medida ante el Estado macroniano. Del lado de este Estado, la situación es aquella donde el Estado burgués debe explícitamente y públicamente hacer prevalecer los intereses de alguna manera más generales que de aquellos de la burguesía, mientras preserva estratégicamente en el futuro la primacía de los intereses de clase o de los cuales este Estado representa la forma general. O, en otras palabras, la coyuntura obliga al Estado a no poder manejar la situación de otra forma que integrando los intereses de clase, de la cual él es el representante del poder, en los intereses más generales, y eso debido a la existencia interna de un enemigo de suyo general, que puede ser, en tiempos de guerra, el invasor extranjero y que es, en la situación presente, el virus SARS-2. Este tipo de situación, guerra mundial o epidemia mundial, es particularmente neutral en el plano político. Las guerras del pasado solo han provocado la revolución en dos casos, si se puede decir excéntricos en comparación con lo que fueron las potencias imperiales, Rusia y China. En el caso ruso, eso fue porque el poder zarista era, en todos los aspectos y durante mucho tiempo, atrasado, incluso como poder posiblemente ajustado al nacimiento de un verdadero capitalismo en ese inmenso país. Y por otro lado existía con los bolcheviques, una vanguardia política moderna fuertemente estructurada por líderes notables. En el caso chino, la guerra revolucionaria interior precedió la guerra mundial y el Partido Comunista, en 1940, ya estaba a la cabeza de un ejército popular probado. Empero, en ninguna potencia occidental la guerra provocó una revolución victoriosa. Incluso en el país derrotado en 1918, Alemania, la insurrección espartaquista fue rápidamente aplastada. La lección de todo esto es clara. La epidemia actual no tendrá, como tal, como epidemia, ninguna consecuencia política significativa en un país como Francia, incluso suponiendo que nuestra burguesía piense, dado el aumento de gruñidos sin forma y de las consignias inconscientes pero generalizadas que ha llegado en el momento de deshacerse de Macron, esto no representará absolutamente un cambio significativo. Los candidatos políticamente correctos se encuentran detrás de escena, al igual que los defensores de las formas más mohosas de un nacionalismo obsoleto y repugnante. En cuanto a nosotros, que deseamos un cambio real en los hechos políticos de este país, hay que aprovechar el interludio epidémico e incluso el confinamiento, por supuesto necesario, para trabajar en nuevas figuras de la política, en el proyecto de lugares políticos nuevos y en el progreso transnacional de una tercera etapa de comunismo, después de aquella brillante de su intervención y de aquella interesante pero finalmente vencida en su experimentación estatal.
También implicará una crítica rigurosa de toda idea que plantee que fenómenos como una epidemia abren algo políticamente innovador por ellos mismos. Además de la transmisión general de los datos científicos de la epidemia, solo quedará la fuerza política de nuevas afirmaciones y convicciones nuevas en lo que respecta a los hospitales y a la salud pública, las escuelas y la educación igualitaria, el cuidado de los ancianos y otras cuestiones del mismo género. Estas son las únicas que podrán articularse en un balance de las debilidades peligrosas puestas a la luz por la situación actual. Por cierto, mostraremos con valentía, públicamente, que las pretendidas redes sociales muestran una vez más que ellas son, además del hecho de que engordan a los funcionarios del momento, un lugar de propagación de parálisis mental fanfarrona, de los rumores fuera de control, del descubrimiento de las novedades antediluvianas, cuando no es más que un simple oscurantismo fascista. Demos crédito incluso, y sobre todo confinados, únicamente a las verdades verificables de la ciencia y a las perspectivas fundadas sobre una nueva política, de sus experiencias localizadas y de su objetivo estratégico. Voy a parar la lectura por hoy antes de llegar al capítulo de política anticapitalista en tiempos del COVID-19 de David Harvey. Y lo siento si me he trabado, estoy un poco espeso y un poco congestionado. Así que... ¡adiós!